días, hermanos. Señor les bendiga. Les la cordial bienvenida esta mañana. Gracias al Señor que podemos estar acá. Me hicieron llorar con la alabanza que cantaron, pues por amor. En julio del año 1994, en el terminal de buses de Puerto Montt, escribimos esa alabanza junto a un amigo, David Figueroa. Y esa alabanza la escribimos para un campamento misionero que vamos a tener al año siguiente en Melipilla. Y hace mucho tiempo que no la cantaba, se me estremeció el corazón. Así que qué lindo que todavía se canta esa alabanza tan linda. Él la escribió, la verdad. Yo solamente le agregué algunos detallitos nomás. Y la música también la puso él, mi amigo David Figueroa. Y espero que esté bien, esté en el Señor. Estaba pensando en él, no he sabido de él hace mucho tiempo. Así que gracias, hermanos, por revivir esos lindos momentos. Quiero que me acompañen allí a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 44 al 49. ¿Qué botón hay que apretar? Ya. Gracias. Estos son mis salvavidas acá. Lucas, entonces, capítulo 24, versículos 44 al 49. Estas son las palabras de Jesús después que había resucitado. Y esta es otra de las maneras en que está relatada la Gran Comisión, ¿ya? Es lo mismo de Mateo 28, solamente que aquí está en otras palabras, ¿cierto? Y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense todavía en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Hagamos un momento de oración. Padre, nuevamente oramos en el nombre de Jesús y pidiendo que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestro entendimiento, tal como lo hiciste tú, Señor, aquel día, para que comprendiesen las Escrituras. Y eso es lo que pedimos también ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos siguiendo una serie, ¿verdad? Eso entiendo, ¿cierto? Y bueno, esas son las 9 marcas, ¿cierto?, de una iglesia sana. Y una de estas marcas importantes en una iglesia sana es tener un entendimiento correcto acerca del Evangelio, porque esas son las buenas nuevas, ¿verdad? Cuando hablamos de buenas nuevas, estamos hablando del Evangelio y de la conversión, ¿ya? Es decir, de la transformación, del cambio que se produce en nuestras vidas cuando conocemos a Cristo. Este hombre es el culpable, o el responsable más bien,
de haber creado el bit o el byte, no sé cómo se pronuncia bit. Bueno, hay una diferencia entre bit y byte, ¿ya? Él en el año 1948 publicó una teoría matemática y eso es lo que revolucionó todo lo que hoy día es la informática, la información. Y de ahí él acuñó ese concepto del byte, que es un término para referirse a los códigos binarios, ¿cierto? A 0 y 1, 0 y 1. Y eso es lo que leen las computadoras cuando se comunican, la información. Y ese momento marcó lo que se denomina la era de la información, ¿ya? De ahí se revolucionó todo. Hoy día es una locura, ¿cierto? Imagínense, nosotros hoy día podemos... yo les decía a los hermanos el otro día, cuando mis sobrinos chicos se fueron para el norte, hace muchos años atrás, había que ponerse de acuerdo para ir a llamar a un número, ¿cierto?, para poderse comunicar con ellos, y cuando los escuchábamos hablar, hola, ¿qué tal?, y la locura que se producía. Hoy día nos miramos a la cara, ¿cierto?, con el celular. Entonces es increíble cómo nos comunicamos hoy día, ¿verdad? Y una de las cosas que hoy día también ocurre mucho es que tenemos muchas falsas noticias, ¿verdad? Tenemos muchas falsas noticias. Y obviamente esto nos tiene que alertar como creyentes, como hijos de Dios, ¿verdad? Porque el Evangelio justamente se trata de esto, de entregar una buena noticia, de la noticia de que Jesús es el Salvador, ¿no es cierto? Y de que en Cristo hay salvación. Entonces, en medio de tanta desinformación, hoy día la facilidad con que se mueven todas las cosas está produciendo esto también, es como contradictorio, ¿cierto? Se supone que debiéramos estar más informados, pero a veces con tanta información dando vuelta, al final uno termina confundido, ¿cierto? O desinformado realmente, porque empieza a lo mejor uno a transmitir una noticia falsa, ¿ya? Recuerdo que una vez me llegó un correo, en esos años todavía no existía el WhatsApp ni esas cosas, y me llegó un correo que alertaba acerca de que en las cajas de las leches aparecían unos números atrás, una cosa así, y eso era como las veces que la leche la habían como reinventado, no sé, una cosa así. Entonces yo dije, qué raro cómo hacer una cosa tan ridícula como esta, ¿no? Y le pregunté a una persona que sabía, ¿no?, para poder ver si era correcto o no. Yo estoy hablando del año 90 y tanto, ¿ya? Y me dijo, no, nada que ver, me dijo, esa es otra cosa. Entonces ya esa información estaba dando vuelta, ¿cierto? Imagínense, en ese tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué es las buenas nuevas y la conversión? Obviamente para esto tenemos que ir a la Escritura, la palabra de Dios, ¿cierto? Y aquí en el Evangelio de Lucas, donde leímos, ¿verdad? En Lucas 24, el Señor Jesucristo... aquí, por ejemplo, Él nos dice dos cosas muy importantes acerca de lo que es el Evangelio, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que entender aquí a la luz de las palabras del Señor. En primer lugar, obviamente el Evangelio es la buena nueva de salvación en Cristo, y debido a que hay tantas falsas noticias en esta era de la información, tenemos el deber y la responsabilidad de comunicar fiel y eficazmente, ¿ya?, el mensaje de salvación. Fiel y eficazmente. Lo que creamos acerca del Evangelio y la conversión será determinante, hermano. Ojo con esa palabra, ¿ya? Lo que creamos acerca del Evangelio y de la conversión será determinante para la vida de la iglesia, ¿ya? Y ya lo vamos a ver por qué. Entonces ahí está el texto, y fíjese, yo resalté ahí algunas cositas importantes que vamos a ver en estos dos puntos, en estas dos cosas que el Señor nos muestra acerca del Evangelio. Fíjese, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ¿qué dice ahí? Todo lo que está escrito. Y ahí dice dónde está escrito, ¿cierto? Esa frase
la ley de Moisés, los profetas y los salmos es una referencia ¿a qué cosa? A las escrituras del Antiguo Testamento, ¿cierto? Esa era la forma en que se dividían la estructura de los libros del Antiguo Testamento, ¿ya? Esa era la estructura que tenían los judíos. Así ellos dividían lo que nosotros conocemos como los 39 libros, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Para ellos eran solo 24, porque ellos no hacían esa separación entre primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, ¿me entiendes? Ellos lo veían como un solo libro, ¿ya? Dice entonces todo lo que está escrito en la Escritura, ¿cierto? Porque esa era la Biblia que existía hasta ese momento, ¿verdad? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, mire, otra vez recalca lo mismo, ¿se da cuenta? Dice, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día, resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase, que se predicara, ¿cierto? En su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento, muy importante, ¿ya? Y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ahí les pide que se queden, ¿cierto?, esperando la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? La venida del Espíritu Santo, ¿cierto? En Juan capítulo 16, ahí habla de eso, que el Espíritu Santo va a venir y cuando venga el Espíritu Santo, Él va a hacer la obra de convencer, ¿cierto? Convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la primera clave que nos da Jesús aquí acerca del Evangelio, en este pasaje que acabamos de leer? Primero, el Evangelio es la buena nueva de salvación en Cristo. Muy importante, ¿ya? Dice, lo que está escrito de mí. ¿Se fija? Él les estaba revelando eso, les estaba mostrando a través de todas las Escrituras, la ley, ¿cierto?, los profetas, los salmos, lo que está escrito de mí. Y dice que se predicase en su nombre o en mi nombre, les dijo él, ¿verdad? Eso entonces es muy importante, hermanos, que entendamos esta verdad o esta parte de que cuando predicamos el Evangelio estamos hablando de una persona, ¿ya? Mire, esa es la gran diferencia, por ejemplo, que hay con los grupos, con las sectas, por ejemplo, ¿ya? Yo una vez rebatí ahí con un amigo, peleábamos, un amigo que nos conocíamos de chico en el barrio y él se volvió testigo de Jehová, ¿ya? Castigo de Jehová le puse yo porque era tan insistente. Entonces, yo en un momento le dije, mira, esta es la gran diferencia que hay entre lo que predican ustedes a lo que te puedo decir que predicamos nosotros. Tú estás predicando una institución, estás predicando una organización. Nosotros estamos predicando, yo te estoy predicando de una persona. Te estoy predicando acerca de la persona de Cristo, porque Él es el que salva. No tu organización, no tu institución. ¿Me entiendes? Fíjense, por favor, acompáñenme allí a 1 Corintios. Mi hermano estuvo leyendo ahí algunos textos. Yo no sé si él me vio los apuntes míos. 1 Corintios, si me acompañan allí, capítulo 2. Y si alguien me ayuda con la lectura, mejor todavía, ¿ya? Porque yo me tengo que estar cambiando lentes y de repente me equivoco, me pongo lo equivocado y no veo nada. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hasta ahí no va, hermano, por favor, por ahora. Fíjese, dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Ya? Siga, por favor, hermano. Sí, por favor, hasta el 5. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Qué tremendo este pasaje, ¿verdad? Y qué decidor lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Yo les prediqué a Cristo, eso les está diciendo. Y no les prediqué con una grandilocuencia, con una cantidad de argumentos de sabiduría humana, no. Eso no quiere decir, hermanos, que, ojo, no quiere decir que no debamos tener argumentos. Hoy día, por ejemplo, una de las cosas que está ocurriendo mucho entre nuestros jóvenes, por ejemplo, que van a la universidad, ¿cierto? Se enfrentan a muchas realidades, ¿cierto? Humanidades, enseñanzas humanas, filosofías humanas, ideologías, hay un montón, ¿cierto? Dando vueltas por todos lados. Entonces es importante que, como dice otro pasaje, ¿cierto? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice que debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ¿verdad? Entonces ahí la palabra defensa, en ese pasaje, Primera de Pedro, es la palabra apología. Y la apología es eso, es saber cómo defender la verdad ante esos argumentos, ¿cierto? Contra todo aquel, dice, que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, obviamente que el Evangelio es muy sencillo, porque estamos predicando a Cristo, como dice aquí Pablo, y no con sabiduría humana ni esas cosas, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces no tenemos que confiar ni depender de nuestro conocimiento o de nuestras capacidades. Tenemos que confiar siempre en el Señor, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿ya? Entonces el Evangelio es la buena nueva de salvación en Cristo. Y eso es lo que tenemos que enfatizar, ¿sí? Como dice ahí el pasaje. Y también, fíjese, Romanos capítulo 1, versículo 16. Un clásico, ¿ya? Todos debiéramos saberlo de memoria, ¿cierto? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo del Evangelio? ¿Por qué no se avergonzaba? Ahí lo dice, ¿no? Porque el Evangelio es poder de Dios. Pero tenemos que igual entenderlo dentro del contexto, ¿cierto? Pablo les estaba diciendo a los romanos que él los quería ir a ver. Hacía tiempo que tenía ganas de ir a verlos, ¿cierto? Para poder predicar el Evangelio. Porque, hermano, este es el mensaje más importante. ¿Hemos entendido eso, no? Que es realmente lo que la gente necesita escuchar. Hoy día la gente quiere escuchar un montón de cosas, pero ellos no saben, no se dan cuenta. La gente quiere escuchar, por ejemplo, que va a bajar la benzina. ¿Le gustaría escuchar eso? Todos queremos escuchar eso. Que no suba, que baje. Todos queremos escuchar así un montón de cosas agradables, ¿cierto? Que nos van a ayudar, que supuestamente vamos a andar mejor y qué sé yo, un montón de cosas. Pero esas son cosas terrenales, son cosas vanas, o son cosas que son simplemente para el día a día y para esta vida, ¿cierto? Y sabemos que lo más probable es que no va a ser así. Lo más probable es que cada vez las cosas van a ir de mal en peor. Esa es la verdad. Pero el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Entonces eso es lo que realmente la gente necesita oír. Por eso no debiéramos tener vergüenza, hermano, de compartir el Evangelio, ¿ya? No debiéramos tener vergüenza de hablar la verdad y decir las cosas como son. Pablo, por supuesto, no se avergonzaba. Uno cuando ve en el libro de los Hechos, la historia de cómo Pablo iba y entraba en los lugares, ¿cierto? Cuando iba, por ejemplo, a las sinagogas, él demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo, pero también cuando iba al mundo griego, ¿verdad? Él, por ejemplo, dice en Hechos 17 que él se paseó por el Areópago, ¿cierto?, de Atenas,
y estuvo observando, estuvo mirando hasta que encontró un altar, dice el Dios no conocido, y ahí se tomó de eso y le empezó a predicar el Evangelio a los atenienses, ¿verdad? Entonces, tenemos que, hermanos, hablarle a todas las personas, porque este mensaje es para todos, no solamente para algunos. Cuando queremos parecerle más simpático a las personas y que no se sientan ofendidos por la verdad, ahí es donde debemos cuidarnos de no hacer que el Evangelio sea solamente, por ejemplo, un mensaje para animar, para motivar, así como, oye, no, si mira, no te preocupes, todo va a estar bien, Jesús te ama, ¿ya? Y la sonrisita acá. No, ese es un mensaje, y eso lamentablemente eso ha ocurrido mucho en nuestros días. El mensaje del Evangelio se ha ido diluyendo, se ha ido tergiversando, se ha ido pervirtiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, no hay que ofender a las personas. No hablemos de pecado, hermano. ¿Cómo hablar de pecado? Eso era hace 60 años atrás, cuando estaba el Evangelio recién llegando acá a nuestras tierras. ¿Ya? Hoy día no hay que hablar de pecado, ¿no? Que la gente se va a ofender, se puede ir. Entonces, y eso hace que empecemos a hacer concesiones en cuanto a lo que tenemos que decir. Y no debe ser así, hermano, no puede ser así, ¿ya? Tenemos que cuidarnos, obviamente, de ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, lo segundo que nos enseña Lucas 24 en las palabras de Jesús es que el Evangelio es la buena nueva revelada en las Escrituras. ¿Se acuerda que vimos varias veces esa frase? Dice, todo lo que está escrito. O sea, ya está escrito. ¿Me entiende? En la ley de Moisés, los profetas y los salmos. En 2 de Corintios, capítulo 4, y en Efesios 4:18, no lo busque, anótelo como tarea para la casa, aparecen estas dos frases. En 2 Corintios 4:4 aparece esa frase que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y en Efesios 4:18 dice que los gentiles tienen, hablando de los gentiles incrédulos, dice que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Entonces el enemigo, hermano, él ha hecho muy bien su trabajo, porque él ha logrado que la gente esté con la mente cerrada, y eso no es ahora solamente. Fíjese, leíamos ahí en Lucas 24, ¿qué tuvo que hacer Jesús para que ellos pudieran entender? Ahí lo estábamos leyendo, ahí en Lucas 24. Dice, entonces, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces lo que tenemos que buscar, lo que tenemos que procurar, hermanos, ¿cierto? Es orar, pedirle al Señor que Él haga su obra, porque esta es una obra divina. Usted no le va a abrir la mente a las personas. A veces decimos, oye, pero esta persona, este compadre que es porfiado. ¿Cómo le digo ya? ¿Cómo se lo digo? Y empezamos a lo mejor a tratar de buscar, nos empezamos a poner, como se dice, creativos. Como si el Evangelio necesitara que nosotros fuéramos creativos. Hermano, el Evangelio no necesita que nosotros nos pongamos creativos. Porque el Evangelio ya está escrito. Tenemos que confiar en el Señor. Confiar en que Dios va a hacer la obra. Nosotros tenemos que predicar la palabra. Entregar la palabra tal y como está escrita. Hablar del Señor. Decir lo que la Biblia dice. Y cuando hagamos eso, el Señor va a hacer su obra. Porque Dios está más comprometido con su obra que nosotros con la obra de Él. Eso se lo doy por seguro. El Señor está más comprometido con su obra que lo que nosotros estamos comprometidos con esa obra. Porque es la obra de Él. Él lo prometió. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es como aquel hombre que contó Jesús en la parábola, ¿no? Aquel sembrador, ¿cierto? Que dice que iba, ponía la semilla y después se iba a su casa, hacía el trabajo, sí. Sembraba la semilla, porque la semilla no se puede quedar guardada en la alforja, ¿cierto? La semilla hay que
sembrarla, colocarla, depositarla, ¿ya? Eso es predicar el Evangelio. Por eso después el pasaje dice, y que en su nombre se predique, se predicara a partir de Jerusalén y a todas las naciones. Entonces el hombre después va, dice que se va a su casa y se acuesta, se levanta, pasan los días, porque él ya hay una parte que él ya no sabe, o sea, no puede hacer. Él no puede hacer que la semilla germine. Eso lo va a hacer la tierra de suyo. Porque está ahí con todos los nutrientes, con todas las cosas. Entonces el Señor va a usar su palabra. Y eso es lo que tenemos que confiar. Y orar y pedirle al Señor, Señor, usa tu palabra, úsame a mí para que yo pueda predicar tu palabra, para que yo pueda compartir tu palabra con aquellos que no te conocen. Y dejarle el resto al Señor. Y Él hará, ¿cierto? Y el Señor hará. Entonces el Evangelio, hermanos, es un mensaje que ya está escrito y ya está revelado en la Biblia y no tenemos nosotros ningún derecho, hermanos. Nosotros no tenemos ningún derecho a cambiarlo, a querer adornarlo, arreglarlo, acomodarlo. Y póngale todos los adjetivos que quiera a esa frase. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 3, ahí otra vez Pablo insiste en esta verdad. Fíjese, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 3. Además os declaro, hermanos, fíjese, otra vez, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Ahora preste atención a esto, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo aquí está diciendo, yo no inventé esto. Esto no fue un invento mío, yo lo recibí primero. Y yo les comparto, o les compartí, porque dice el evangelio que os he predicado, yo les compartí el evangelio, pero yo lo recibí primero. Y dice, insiste, ¿no es cierto ahí? Que Cristo murió, versículo 3, murió por nuestros pecados, conforme, otra vez, ¿se da cuenta? Conforme, de acuerdo a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, de acuerdo a lo que estaba escrito. Eso es lo que quiere decir, ¿se da cuenta? Entonces, es muy importante esto. Ahora, ¿qué es lo que revela el Evangelio? Y aquí hay una parte importante del versículo siguiente de Romanos, ¿ya? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Pero el versículo siguiente, porque aquí es importante hacer esta observación. Muchas veces cuando predicamos el Evangelio y queremos ser simpáticos, así como que la gente, que le caigamos bien a la gente, que la gente lo reciba, qué lindo el mensaje, me dejó flotando en el aire. Dios es amor. Todos quieren, ¿quién no quiere amor? ¿Cierto? Y ese es como el mensaje, y bueno, sí, no estamos diciendo que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Nadie dijo amén, pero bueno. Pero mire, dice Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio, ¿qué cosa se revela? No dice el amor de Dios. Pero ojo, no quiere decir que aquí no hay amor. Pero lo que el Evangelio revela es la justicia de Dios. El pecador después que entienda, porque el pecador está, ¿cómo está la mente? Está cegada, está oscurecida, está entenebrecida. El pecador no está muerto espiritualmente. Eso dice la Biblia, que cuando una persona no tiene a Cristo está muerta espiritualmente. Efesios 2:1 y 2. Porque Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos de pecado. Entonces el pecador tiene que entender primero eso, lo mucho o lo grande de su pecado que llevó a que el Dios santo, el Dios justo,
tuviera que Él hacer algo, Él acercarse a nosotros, porque eso es el Evangelio, es Dios acercándose a nosotros, no el hombre acercándose a Dios. Por ahí de repente alguien dice, oye, conocí a una persona que estaba buscando a Dios. ¿Quién está buscando a Dios? Nadie está buscando a Dios y la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. A lo mejor tiene un interés, a lo mejor estaba leyendo el libro de Apocalipsis, se asustó, no pudo dormir en la noche y, oye, por favor, necesito que alguien ore por mí porque se va a acabar el mundo. No, esto es lo que revela el Evangelio. El Evangelio revela la justicia de Dios. ¿Y eso qué significa? Que hay un Dios, un juez justo que un día va a juzgar. Va a juzgar a los hombres por sus pecados. Y el decreto de Dios es que la paga del pecado es muerte. Ese es el decreto de Dios. Entonces, si las personas no entienden eso, primeramente tienen que entender eso. Y luego, cuando hayan entendido esa verdad, ahí recién van a darse cuenta lo mucho que Dios nos ama. Porque ¿cómo podría un Dios así, santo, justo, perfecto, que tiene que juzgar, que tiene que condenar el pecado, cómo podría un Dios así haber hecho una demostración tan grande de amor y de misericordia de Él mismo asumir el costo, asumir el precio de todo esto? Y por eso le envió a su Hijo. Pero si no entienden esto, los otros van a ser puras lucecitas, así como las lucecitas del árbol de Pascua. ¿Se da cuenta? Ahora, obviamente, hermanos, este es un mensaje muy ofensivo para el pecador. Decirle al pecador, oye, no, mira, tú estás condenado. Si tú no crees, si tú no confiesas a Jesucristo como tu Salvador, lo que te espera es la condenación. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces hoy día, como por ejemplo estamos en un mundo de la famosa cultura woke, no sé cómo se dice así o no, woke, ya. Yo para mí un woke es esa cuestión donde se hacen ensaladas, ¿ya? No podemos decir esto. Oiga, ¿cómo va a andar hablando de mensajes de odio? Usted está diciendo un mensaje de odio. Así que yo lo odio a usted. Se supone que nosotros estamos dando un mensaje de odio y nos terminan odiando a nosotros. Nadie entiende nada, ¿cierto? Hermanos, no tenemos que tener temor de decirlo. A lo mejor sí nos van a censurar, a lo mejor te van a hacer la cruz. A lo mejor van a decir, ¿saben qué? No, mejor no, mira, no te metáis con ese compadre porque está medio rayado. Pero Pablo dijo que el mensaje de la cruz, 1 Corintios 1, ¿cómo es para los que se pierden? Es locura. Así que si te tildan de que estás rayado, amén, gloria a Dios. Qué bien, gracias Señor. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero preocúpate si a lo mejor dicen, oye, no, este compadre que habla bonito, oye, invitámoslo a que dé algún mensaje aquí. No, lo más probable, si tú estás predicando el Evangelio, lo más probable es que no te van a querer oír. Van a cerrar las puertas. Porque no te van a querer, no quieren escuchar esto. Pero esto es lo que hay que decir, porque esta es la palabra, esta es la verdad. No el mensaje para, como dice Pablo a Timoteo, para rascar el oído, ¿cierto? ¿Cómo debe ser el Evangelio en nosotros? No solamente el Evangelio que predicamos, el Evangelio también, hermanos, tenemos que vivirlo, esto es muy importante. Mira, en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, Jesús usó dos figuras muy elocuentes acerca de lo que él quería comunicarle a sus discípulos de lo que ellos eran. Él les dijo,
vosotros sois la sal de este mundo y vosotros sois la luz de este mundo. Yo he escuchado mensajes y he aprendido cosas increíbles de la sal. Yo, para mí, la sal, para lo único que serviera para echarle al huevo. Pero algunos empiezan a hablar de la sal y empiezan a hablar de la luz y quedo pero impresionado. Aprendí que la luz viajaba a tal velocidad y como si nada que ver. Yo creo que no era lo que el Señor quería enseñar ese día. Porque la sal y la luz que ellos usaban era algo cotidiano. Él quería enfatizar otra cosa. Él quería decirles ese día a sus discípulos lo que ellos eran. Por eso enfatiza, dice, ustedes son, o como dice en la Biblia, nuestra traducción, vosotros sois. Vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Y después les dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Evangelio, hermanos, tenemos que entenderlo de esta manera en nosotros. El Evangelio es más bien la vida del creyente que una actividad esporádica. ¿Se da cuenta cómo a veces nosotros hemos invertido la relación? Nosotros creemos que el Evangelio es hacer alguna actividad evangelística. Pero el Evangelio lo debemos andar trayendo nosotros en nuestra vida. El Evangelio tiene que estar encarnado en nosotros. Eso es lo que quiere decir. Porque cuando entendemos lo que nosotros somos, nuestra identidad, lo que el Señor ha hecho en nosotros y por nosotros, ahí entonces podremos también ser usados por el Señor. Ahí viene después el resultado como una forma natural de lo que el Señor quiere hacer a través de nuestra vida. Mire, ¿algo pasó aquí? Ahí está. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, se insiste en lo mismo. Ese versículo dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Pero qué es primero? Vosotros sois. ¿Se da cuenta? O sea, primero somos y luego hacemos. ¿Entienden la relación? Eso es lo que quieren decir estos versículos. Entonces, hermano, hay un peligro, ¿ya? Y aquí es donde tenemos que bajar algunos cambios y empezar a meditar en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos funcionando? ¿Se acuerdan? De repente ahí está, por ejemplo, estas campañas, la marcha para Jesús. No estoy en contra de eso. Y una vez nos invitaron allá en Achao y yo le dije a la persona que fue, le dije, mira, yo la verdad, personalmente, yo no estoy de acuerdo que como que es la manera de predicar el Evangelio, pero yo no le voy a prohibir a ni un hermano acá en la iglesia que quiera participar. Eso es libre. Pero tampoco voy a obligar a la iglesia a decirle, no, tenemos que ir, porque si no nos identificamos con Cristo, eso vamos a ser herejes, apóstatas. Mire, a mí me llama la atención este pasaje, y aquí es donde quiero que usted medite en lo que dice este versículo. Mateo 7, 21 al 23. Mire, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, ojo ahí, no lo resalté ese, pero resáltelo usted, muchos me dirán en aquel día, en el día cuando el Señor venga, ¿cierto?, en su segunda venida y haga todo su escrutinio con la humanidad. Señor, Señor, mire, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué es esto? Son tremendas actividades, ¿sí o no? Miren, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¡Wow! Yo tengo alguna historia ahí, no se las voy a contar ahora. Y en tu nombre
hicimos muchos milagros. No tengo en eso. Pero cuidado, mire lo que dice a continuación el Señor. Entonces les declararé. Ay, esto me deja tiritando. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo. Hermano, ese versículo hay que escribirlo y ponerlo en alguna parte en la casa, ¿ya? Saque ese que dice Dios es amor, no está mal, pero ponga este mejor. Se lo recomiendo. Mire, alguien dijo que quizás la única Biblia que algunas personas puedan leer sea el testimonio que puedan ver a través de nuestras vidas. Por eso es importante que el Evangelio lo vivamos, hermano. Y igual quiero ser claro en ese sentido y decir que no está mal que hagamos alguna actividad, algo con los niños, por ejemplo, algo con los jóvenes, está bien. Pero no creamos que eso es el mandato de predicar el Evangelio. Esa es una manera, es una forma. Pero lo que vivimos día a día, ahí donde estamos, en su hogar, en su familia, en su trabajo, en la escuela, en la universidad, en el barrio, con el vecino, eso es, allí es donde el Señor quiere que usted viva, que yo viva el Evangelio y que otros vean a Cristo a través de nuestras vidas. ¿Ya? Vamos a la conversión rápido, me quedan 10 minutos, menos. Mire, ¿se acuerdan? Esta es del octubrismo. ¿Se acuerdan que decían en ese tiempo, Chile cambió, nos querían vender nos querían vender ese eslogan porque querían, en el fondo, que finalmente termináramos aprobando que, si ya sabemos toda la historia, no se la voy a contar de nuevo, ¿verdad? Pero era una cosa ahí como tránsfuga, ¿ya? Como algo ahí por debajito, ¿ya? Bueno, hay algunas personas que les encanta el cambio. A mi esposa, por ejemplo, le encanta cambiar los muebles, yo ando perdido, a veces llego y digo, ¿a dónde estoy? Empiezo a buscar un plato, alguna cosa, y ella dice, bueno, es que hay que mover las cosas porque hay que hacer aseo. Y me ando tropezando, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de la vida, algunos obviamente dicen, no, yo prefiero que las cosas sigan siempre como son, como están. No les gustan los cambios, ¿ya? Pero cuando uno conoce al Señor, el Evangelio, ¿cuál es la relación entre el Evangelio y la conversión? ¿Cuál sería la relación? Que el Evangelio, ¿qué hace en la vida de las personas? Cambia, el Evangelio cambia la vida. Si no hay un cambio, entonces quiere decir que a lo mejor el mensaje le entró por aquí, como se dice, y le salió por el otro lado, ¿ya? La relación que hay entre el Evangelio y la conversión es esta. El Evangelio cambia la vida de las personas. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, vamos a este versículo, por ejemplo, en Lucas 9, 23 y 24, ¿ya? Y mire lo que dice. Jesús dijo, hizo este llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quiénes eran las personas que llevaban una cruz? Los que iban a morir. No se anda. Hoy día la gente se anda paseando con una cadena, con una cruz, qué sé yo, ni saben de lo que están haciendo, ¿ya? Así que todos los que tienen su cadenita con la cruz, déjenla en la casa. Mire, los que llevaban una cruz en el tiempo de Jesús eran los que iban a morir. Entonces eso es lo que está diciendo Cristo. ¿Tú me quieres seguir? Entonces tú tienes que morir. ¿Pero cómo? Bueno, mire lo que dice. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. No entiendo nada. Es como difícil a veces entenderle al Señor.
Pero esto es una gran verdad, ¿cierto? Quizá el pasaje más decidor en la Biblia o los textos más claros para que podamos entender lo que quiere decir el Señor es cuando Él habló con Jesús y Nicodemo, ¿cierto? Y esto está en Juan capítulo 4, llega Nicodemo y viene a hablarle al Señor y el Señor le dice: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y en el versículo 4, ¿cierto? Capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 4, Nicodemo le hace dos preguntas al Señor. La primera pregunta es: ¿y qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer otra vez? ¿De qué me estás hablando, Jesús? Estás usando como ideas un poquito raras. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser posible? Y luego en el versículo 9 le pregunta eso, ¿cómo es? Entonces, porque Jesús le responde obviamente y le dice que este nuevo nacimiento es el nacimiento espiritual, no el físico. El físico ya todos sabemos cómo sucede, pero el espiritual viene de arriba, ¿cierto? Es por la fe. Y le termina diciendo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿En qué momento fue levantado Jesús? Fue levantado en la cruz, ¿cierto? En ese momento a lo mejor Nicodemo no lo entendía, pero ya lo iba a ver. Un día Jesús fue levantado en esa cruz, tal como Moisés levantó esa serpiente en un asta, para que todo aquel que la mirara, que todo aquel que la viera, fuera salvo. Se cuenta la historia de que Spurgeon, ¿cierto?, entró un día de invierno, ¿cierto?, muy frío, siendo él muy joven, muy jovencito, un adolescente, entró a refugiarse en una iglesia, en una capilla. Y ese día, el anciano de la iglesia que tenía que haber predicado no llegó. Me suena como por ahí medio historia conocida. No llegó y pasó a predicar un viejito de la iglesia. Y dice que el viejito no fue preparado, en realidad no estaba preparado, pero él apechugó, como se dice. Y dice que cuando vio, porque había muy poquita gente, había una nevazón afuera terrible, y dice que Spurgeon entró, se sentó atrás, y el hombre tomó un pasaje del libro de Isaías, no recuerdo cuál en este momento, pero busque usted la historia, ahí sale en Google. Pero él le decía: mira a Jesús, mira a Jesús. Fue lo único que le dijo. Y con ese mensaje Spurgeon se convirtió. Porque la palabra caló profundo en su corazón. Y ese día Jesús le dijo a Nicodemo: para que todo aquel que en él cree, así como los israelitas que eran mordidos por la serpiente miraban a la serpiente que Moisés había levantado, solamente por la fe, por confiar en Jesús, por mirar al que había sido levantado, serían salvos. Nicodemo no lo entendía, porque él pensaba que por su descendencia o por su ascendencia, ¿cierto? Él era judío y más encima era fariseo. Jesús en un momento le dice: eres tú maestro de Israel y no sabes esto, ¿cierto? Él debiera haberlo sabido mejor que todo. Nicodemo pensaba que esas eran sus credenciales para que Dios lo dejara entrar en el reino de Dios, y Jesús le dijo: estás equivocado, no te sirve tu familia, no te sirve que hayas nacido en un hogar cristiano, que tu abuelito haya sido el pastor de la iglesia, no te sirve nada. Lo único que te sirve es creer y confiar en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y eso es lo que transforma la vida. Y eso es lo que te hace nacer de nuevo. En 2 Corintios 5:17 Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que es? Es una nueva criatura. Seguimos con el viejo hombre todavía en este mundo. Y a algunos parece que el viejo hombre siempre está ahí más afuera que adentro. Pero dice que el Señor nos hace una nueva criatura. Nueva.
No es un arreglo por encima, un maquillaje. Hoy día todos nos pegamos una arregladita para venir para acá. Nos miramos al espejo, nos arreglamos los pelos, los pocos pelos que nos van quedando, sin hacer alusión a nada. Entonces, el Evangelio no es un arreglo así por encima. El Evangelio es una transformación de la vida. Es un cambio que viene de adentro hacia afuera. Nuevas, todas las cosas, las cosas viejas pasaron. Aquí dice todas, subráyela, todas. Todas son hechas nuevas. La iglesia no es un reformatorio, es un hogar de una nueva familia espiritual en y por medio de Cristo. Eso es la iglesia. Aquí usted no se viene a reformar. Aquí usted viene porque es parte de una familia. ¿Se acuerda? Ayer hablábamos un poquito de eso brevemente, al cierre de la reunión. Somos una familia, hermano. Si es verdad, claro, a veces en la familia vamos a tener diferencias, no nos vamos a disgustar, qué sé yo, todo, pero vamos a seguir siendo familia igual. Los padres nos vamos al registro civil a borrar, ¿sabe qué? Me aburrió este cabro, bórramelo de la libreta. A algunos les gustaría a veces. Pero no podemos, ni siquiera nosotros podemos hacerlo. Menos lo va a hacer Dios. Dios prometió salvarnos. Él es nuestro Padre. Ha hecho a Cristo cabeza de nosotros. Entonces somos parte de un hogar, hermano, de una familia. Nos guste o no, escucha, la familia que me tocó. Podría me tocaba un poquito más, ¿cierto? ¿Cómo se produce la conversión? ¿Cómo se produce? Tito capítulo 3, versículo 4 al 6, usa en estos versículos hay dos frases que usa Pablo para explicarnos cómo se produce esto. Dice, por el lavamiento, cuando Dios en su gran misericordia nos salvó, dice que lo hizo por medio del lavamiento de la regeneración. El lavamiento hacía alusión a todos esos rituales que habían en el Antiguo Testamento que se lavaban, se bañaban, ¿cierto? Era muy común para ellos. Y el lavamiento nos da la idea de que algo se ha producido dentro de nosotros. Esto es una obra espiritual. Por eso dice el lavamiento de la regeneración. Y dice, y la renovación. Son palabras muy interesantes en el idioma griego, no las podemos ver ahora, no nos queda tiempo. Pero usted es el tiempo de buscar esto, sea como los hermanos de Berea, ¿cierto? Que después que se iban a su casa, se ponían a investigar. El pastor dijo, estaba puro cuenteando. No, está aquí en la Biblia, ¿ve? Usted lo va a buscar y se va a informar mejor. ¿Ya? En Efesios capítulo 5, versículo 26, es la única otra vez, Pablo usa dos veces esta palabra, lavamiento, y son las únicas dos veces que usa la palabra. Allí en Tito y en Efesios 5. Y mire cómo dice en Efesios 5, hablando de Cristo, en lo que hace Él en su iglesia. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento, otra vez. ¿Se da cuenta? En el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra. Ahí nos da la clave. Es por medio de la palabra que el Espíritu Santo hace esa obra en nuestra vida. Lo hace por medio de la palabra. No es que usted de repente va a estar en su casa durmiendo y de repente va a sentir un calor así que le va a recorrer el cuerpo. Debe haber comido mucho a lo mejor en la cena y por eso que no puede dormir. No. El Espíritu Santo hace esto por medio de la palabra. Por medio de la Escritura. Mire, Santiago 1.18 y 1 de Pedro 1.23, en ambos pasajes se insiste que el instrumento del nuevo nacimiento es la palabra de Dios. No hay otro. Ese es el instrumento que Dios usa para cambiarnos, para transformarnos. Si usted no es una persona que ha estado mostrando el cambio de Dios en su vida, ¿sabe lo que puede estar pasando? No es que usted no sea un hijo de Dios. Algunas veces pasa que una persona dice, a lo mejor no soy creyente. Bueno, está bien que se cuestione eso. Cuestióneselo, porque la Biblia dice que debemos examinarnos si estamos en la fe. 2 de Corintios, capítulo 12. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Y está bien que nos hagamos ese cuestionamiento, hermanos. Pero lo más probable es que si usted ha confiado en Jesucristo como Salvador, pero usted a lo mejor no está viendo esos cambios en su vida, es porque usted no está siendo obediente a la palabra de Dios. Eso es, sencillamente. Usted no está dejando que el Espíritu Santo haga esa obra de transformación en la vida. El que comenzó en vosotros la buena obra, Filipenses 1:6, la perfeccionará. Es una obra que Él está haciendo, es un proceso, no es automático. Un niño pequeño nace y no empieza a caminar inmediatamente. Un niño pequeño nace y no le damos un asado de cordero o poroto. ¿Me entiende? Hay un proceso. Y en la vida espiritual igual, hay un proceso. Usted tiene que dejarse someter a ese proceso de Dios en su vida. Pero Dios lo hace por medio de su palabra. Por eso que es importante no dejar de congregarnos, por eso que es importante participar, por eso que es importante que nos exhortemos los unos a los otros. Y más todavía, dice el escritor de Hebreos, cuando veis que aquel día se acerca. Y no es una frase cliché que la venida del Señor está cerca, sí. Entonces, con mayor razón, sométase a Dios. Sométase a Dios y a su palabra, porque así Él va a producir todos los cambios que tienen que haber en su vida, en mi vida, para su gloria. El arrepentimiento quizás sea la palabra que más grafica este cambio. Arrepentimiento en la Biblia es metanoia, esa es la palabra, y literalmente significa un cambio 180 grados, un cambio de mente que conduce al cambio de la vida. Y todos estos versículos, mire, en la primera predicación de Pedro, en Hechos 2:38, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Le preguntan todos a Pedro. Arrepiéntanse, arrepentíos, les dice. Pablo le habla a Timoteo y le dice que haga la obra del Señor, que predique el Evangelio, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. El arrepentimiento también es un don de Dios. No le nace al hombre de por sí arrepentirse, pero cuando el Señor alumbra su vida por medio del Evangelio, se da cuenta que es pecador y se da cuenta que está perdido y que necesita dar la vuelta. Como el hijo pródigo, que estaba ahí comiendo con los chanchos, ¿cierto? Y dijo, volvió en sí, ¿qué estoy haciendo acá? Y volviendo en sí, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, arrepentimiento. Y en Hechos 17:30, Pablo le dice a los atenienses, ahora Dios manda ahora a los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará con justicia por aquel varón del cual dio testimonio con haberlo levantado de los muertos. Probablemente, hermanos, no hay nada más potente, fíjese, no hay nada más potente como un testimonio personal, su testimonio personal, el cambio, la transformación que el Señor haya hecho en su vida. Lo peor que le puede pasar a una iglesia que está llena de personas, que esté llena de personas que dicen ser cristianos, pero que con su vida contradicen esa verdad. Mire, hay un himno muy hermoso que se cantaba, no sé si lo cantan aquí. El himno dice, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Y el coro dice, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y la segunda estrofa dice, ya no voy por la senda que el mal me trazó. Allí solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró cuando Él vino a mi corazón. Si tú puedes cantar esta canción, hermano, cántala, pero que sea una verdad en tu vida. Oremos. Padre Santo,
Te damos gracias, Padre,